afuera. Pero un maestro de verdad tiene que ser un maestro que tenga el don, que tenga el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Pero en el versículo 2 lo extiende para todas las personas. Y dice el versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Aquí habla el apóstol Santiago bíblicamente, hermanos, que aquí está el tema de la lengua, ya donde aparece, deja el tema de los maestros y pasa al tema de la lengua. Dice que aquí está el tema, el apóstol lo que quiere que no cometamos errores, que no ofendamos a las personas. Aquí se lee y dice, si alguno no ofende en palabra, este será varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Aquí él está hablando, hermanos, que tener un control capaz de la lengua. El apóstol Santiago nos dice que si hubiera una persona capaz de controlar su lengua, entonces podrá controlar también todo su cuerpo. Más adelante, él pone unos ejemplos que también sirven de mucho, porque nos dice el apóstol Santiago, hermanos, porque lo más fácil que hay es hablar. Muchas veces nosotros para hablar no pensamos lo que vamos a decir, no que nos dejamos guiar solo por la lengua directamente. Y dice que nada cuesta y de tanto hablar, cuando menos acordamos, decimos algo inapropiado o algo desagradable o ofendemos a cualquier persona. Por la misma forma en que no podemos dominar la lengua y mucho menos vamos a poder dominar el cuerpo. Y luego decimos, se me salió o no sé cómo fue, pues, va, pero nos sentimos como apenados. Luego la gente nos voltea a ver, se nos quedan mirando como algo quizás con misericordia, vamos a ver cómo, ¿verdad? Pero y no hayamos cómo hacer para disimular, pues, cuando hemos cometido el error. Así es. De repente nosotros decimos, oh, I'm sorry, se me salió. Pero ya en veces hemos dicho la mala expresión, los hemos expresado mal, hemos ofendido a alguna persona y el error lo hemos tenido nosotros, hermano. No era la intención, dice, de la persona de decir, pero se dijo y bueno, en vez nos quedamos así y no nos acordamos de pedirle perdón a Dios por el error que hemos cometido. Por eso dice la Escritura que en la multitud de palabras siempre hay pecado. Mientras más hablamos, mayor es el riesgo, dice, de pecar. Y dice la Escritura nos pide de que seamos minuciosos para hablar, de que hablemos poco mejor, para no pecar. Amén. O si pecar, pues que pecar poco, para que Dios tenga un poco de misericordia en nosotros. De tener mayor cuidado, porque todo su tiempo pasa, porque dice que porque todo el tiempo pasan hablando, más que todos los maestros. Los maestros son los que el trabajo de ellos es de hablar y de enseñar. Por eso nos dice el apóstol Santiago que controlar la lengua requiere de mucho cuidado y hay que tener mucha sabiduría y tenemos que tener la capacidad de controlar la lengua. Tenemos que ser, bueno, pedirle en primer lugar sabiduría y misericordia a Dios, que Él nos dé ese cuidado de dominar la lengua. Entonces dice, vamos a tener la capacidad de dominar todo el cuerpo. Y cuando dice controlar el cuerpo, se refiere en que podemos controlar todo lo demás, todos los demás pecados. Que uno puede ser porque los pecados mayoritariamente pasan por el cuerpo. Por ejemplo, hay pecado que pasa por el cuerpo como golpear a otra persona,
o agarrar una arma para matar a otra persona, o robar. Todos son pecados que pasan por nuestro cuerpo. Pero también nos habla que hay pecados que salen de la lengua, que esos pecados son de ofender, o el pecado de mentir. Usamos la lengua. Por eso dice la Escritura de que si somos capaces de dominar la lengua, somos capaces de dominar el cuerpo. Todos los pecados, dice, los pecados pasan por un movimiento del cuerpo. Es más fácil hacer un movimiento para pecar, dice, que hacer que pase por la lengua. Si una persona tiene la capacidad de controlar su lengua, dice el apóstol, dice que esa persona va a ser perfecto, porque si ya controló su lengua, podrá controlar todo su cuerpo. Pues aquí estaba yo analizando esto de que para dominar la lengua tenemos que ser bastante minuciosos, y como dice la palabra, como dice el apóstol Santiago aquí, que tenemos que hablar menos para pecar o para ofender, porque ya no va a pecar, dice, hablando, ya no va a pecar con su cuerpo, porque es bien difícil controlar el pecado del hablar, dice. Y si como cristianos, hermanos, tenemos que ser sabios, tenemos que hablar lo menos que podamos. Así tendremos menos probabilidad de pecar o de decir algo inadecuado. Tampoco no podemos pasar con la boca cerrada. Tenemos que hablar siempre, pero sí tenemos que dominar la lengua para no pecar. Entonces, controlar este pecado. Y si como cristianos tenemos que ser sabios, tenemos que hablar lo menos que podamos. Así tendremos menos probabilidad de pecar o de decir algo inadecuado. Tampoco podemos, dicen, pasar con la boca cerrada todo el tiempo. Entonces, al hablar tenemos que ser sabios en lo que vamos a decir. Tenemos que ser amables, adecuados, tratar bien a las personas, demostrarles el cariño que les tenemos. En la Escritura dice que la lengua es un miembro pecaminoso. Dice que contamina todo el cuerpo y ella misma inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. ¿A quién se refiere a la rueda de la creación, hermano? Es de que inflama a todo el ser humano. Porque la rueda de la creación, buscándole yo el significado a esa palabra, dice que la rueda de la creación es el nacer, crecer, vivir y morir y volver a hacerse tierra uno mismo. Como el árbol. El árbol nace, crece, ya grande se reproduce, se cae a la tierra, se pudre y vuelve a ser tierra. Esa es la rueda de la creación. No hay que murmurar, alejarnos de los chambres y las calumnias, no levantar falsos testimonios para controlar la lengua. Son bases muy principales. Aquí también, hermanos, el apóstol Santiago nos pone 3 ejemplos, donde dice: he aquí nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirijamos así todo el cuerpo. Imagínense hasta dónde llegaron las personas del tiempo pasado, que como ellos averiguaron que poniéndole ese freno al caballo, ellos lo podían domar para donde ellos querían. Si le ponían ese freno al caballo y lo jalaban para la derecha, el caballo giraba para la derecha, todo su cuerpo. Y si lo jalaban para la izquierda, el caballo también doblaba para su izquierda. También hay otro ejemplo, pero aquí quería agregar algo yo, que imagínense que si nosotros no podemos dominarnos la lengua por nosotros mismos o con la misericordia de Dios, qué bonito lo viéramos nosotros con un freno puesto, para podernos andar jalando la pita para un lado, para movilizar el cuerpo nosotros mismos para un lado y para otro. El apóstol Santiago aquí también nos pone otro ejemplo, donde dice:
Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Aquí los pone él como ejemplo las naves, esos grandes barcos, digamos, y con un timón chiquitillo. Lo gira el que va maniobrando el timón para la derecha, todo el barco se cruza para la derecha. Lo gira para la izquierda, ahí va para la izquierda y va buscando su redonda el barco para donde él quiere. También nos pone otro ejemplo aquí, donde dice, así también dice, en el 5, así también dice, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Aquí dice, ¿cuál grande bosque enciende un pequeño fuego? Imaginen qué ejemplo más bonito que los pone aquí. De estos tres ejemplos, los tres están bien. Pero aquí dice que un pequeño bosque, un pequeño fuego, dice, enciende un gran bosque. Aquí lo pone como ejemplo, y yo buscando aquí el entendimiento de este versículo, que por lo menos, digamos, alguien va a fumar lo tan grande que puede hacer una colilla de cigarro que tire en una pequeña brosa de maleza seca, ocasionar inmensidades de manzanas quemadas. Asimismo, estos son los ejemplos que el apóstol Santiago los pone para que veamos lo pecaminoso, lo pecador y lo que podemos hacer con la lengua, hermano. Dice que no dice la escritura, hermano, que la lengua no puede ser frenada y que está llena de veneno mortal, porque con ella bendecimos a nuestro Señor Jesucristo y al Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Imaginen cómo le damos vuelta a la vida nosotros mismos. Con la misma lengua, todo el daño que podemos hacer, buscar la condenación nosotros mismos. Dice que cómo podemos bendecir, darle la bendición a Dios, halagarlo, exaltarlo, y después maldecir al hombre, que está hecho a semejanza de Dios. ¿Cómo son las cosas? Este tema, hermanos, me gustó mucho, y por eso sí lo copié aquí también para poderme dirigir mejor, pero sí ya días venía estudiando este tema y me gustó mucho porque es de muy suma importancia tener del conocimiento de lo que está escrito en la Biblia, porque para eso se quedó, para que la practiquemos, para que la estudiemos. Y como les digo, esto me hace recapacitar a mí también, porque me da el entendimiento de darme algo a mí, como poder llegar a ser un maestro, que no es a que me voy a jactar yo, que porque estoy predicando aquí, después voy a ir allá diciendo, no, yo prediqué esto, prediqué lo otro. No, gracias a Dios no. A través de la escritura lo orienta a uno la palabra y le da mayor forma como expresarse entre compañeros, porque aún pues yo que estoy en la lucha aquí en la iglesia, sí, cabalito lo que está escrito y que de repente ya han habido veces que me han salido palabras que no tienen que ser. Dice que, ya para terminar, hermanos, les voy a leer el último texto aquí, que dice que si alguno dice yo amo a Dios y no ama a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Cosas maravillosas, hermanos, que están aquí en la Biblia, y le doy gracias a Dios nuevamente por haberme dado este bonito tiempo para poderme expresar en la forma que yo quería hacerlo. Le pedía sabiduría a Dios yo, que me diera oportunidad. Gracias a Dios lo he tenido y ha dado
la oportunidad de Manuel para que me dé estas oportunidades. Y sé pues y le pido a Dios que voy a seguir adelante. Les pido pues y los invito que siempre nos hagamos puntuales aquí en la reunión y vengamos, que de esto depende de nuestras vidas. Y la honra y la gloria al Señor para que nos dé la gloria a nosotros. Nuestro Manuel. Gloria a Dios. Den este aplauso fuerte al Señor, hermanos, en esta tarde.